Entré a trabajar al Metro La Raza creyendo que ya lo había visto todo. Turnos largos, pasillos interminables, gente dormida en las bancas, ratas cruzando los andenes cuando el último tren se va. Nada de eso me asustaba. Lo que nadie te advierte es que La Raza no termina donde dicen los planos. Hay zonas que no aparecen, túneles que no llevan a ninguna línea y puertas que solo existen cuando ya no queda nadie. Mi turno siempre empezaba a las 11 de la noche. A esa hora el ambiente cambia. El ruido constante del día se apaga poco a poco y queda un silencio raro, interrumpido solo por el zumbido eléctrico y el eco lejano de los trenes que aún circulan. La primera semana no noté nada extraño, más allá de la sensación constante de estar siendo observado desde los pasillos de conexión. La estación es enorme. Conecta líneas, pasillos largos, escaleras que parecen no terminar nunca. Hay tramos donde el aire se vuelve pesado, donde la luz parpadea, aunque el mantenimiento diga que todo está en orden. Siempre pensé que era cansancio, hasta que una madrugada vi una puerta que juraría no estaba ahí antes. Era una puerta metálica, vieja, sin señalamientos. Estaba al fondo de un pasillo de servicio, detrás de unas rejillas que normalmente permanecen cerradas. Esa noche estaban abiertas. Me acerqué por inercia, linterna en mano, y sentí algo que no supe explicar. El aire de ese lado estaba frío, no por clima, sino por ausencia de movimiento, como un lugar sellado desde hace mucho. No la abrí, solo la anoté en mi reporte mental, pero al regresar por el mismo pasillo, la puerta ya no estaba. El muro era continuo, limpio, como si nunca hubiera habido nada ahí. Me quedé mirando varios segundos, tratando de convencerme de que había confundido el lugar. Las noches siguientes comenzaron los sonidos. Golpes sordos detrás de las paredes, como si alguien caminara por túneles que no corresponden a ninguna línea activa. No eran trenes. El ritmo era irregular, pesado, como pasos arrastrados que se detenían cuando yo me acercaba. Una madrugada, cerca de las 3, escuché una voz. No un grito, no un lamento. Era un susurro bajo, incomprensible, que parecía venir de varios lugares al mismo tiempo. Caminé siguiendo el sonido hasta el mismo pasillo donde había visto la puerta. Esta vez sí estaba ahí. La puerta estaba entreabierta. Sentí una presión en el pecho. No miedo, sino advertencia. Algo dentro de mí decía que no debía cruzar, pero al mismo tiempo sentía una curiosidad forzada, como si alguien me estuviera empujando a hacerlo. Alumbré el interior. Un túnel estrecho, sin señalización, con paredes antiguas, distintas al resto del metro. El túnel descendía ligeramente. No vi cables modernos, ni señalizaciones, ni rieles. Era un pasillo viejo, húmedo, con marcas en las paredes que parecían hechas con las manos. No huellas claras, sino arrastres, como si algo hubiera sido jalado muchas veces por ahí. Escuché pasos dentro. No venían hacia mí. Se alejaban, lentamente. El sonido se perdía en la oscuridad. Cerré la puerta de golpe, respirando agitado. Cuando levanté la vista, el pasillo estaba vacío otra vez. La puerta había desaparecido. Esa noche no pude concentrarme. Cada sombra me parecía más larga. Cada reflejo en los vidrios me hacía girar la cabeza. El metro seguía funcionando. Los trenes llegaban y se iban. La gente no notaba nada. Pero yo sabía que algo se movía debajo de todo eso. Busqué planos antiguos de la estación, mapas viejos, archivos que nadie revisa. Encontré referencias a túneles de servicio clausurados, conexiones antiguas selladas después de accidentes que nunca se hicieron públicos. Ningún plano coincidía exactamente con lo que había visto. Un compañero, con más años que yo, me dijo algo que me dejó helado. La raza tiene tripas viejas. No todo se cerró como dicen. No quiso explicar más. Solo me recomendó no quedarme solo después de las 3 de la mañana. No le hice caso. Necesitaba entender qué había ahí abajo. Sentía que el lugar me estaba marcando, como si me hubiera detectado desde la primera noche. Empecé a notar que los sonidos siempre coincidían con mi presencia. Cuando yo no estaba, no pasaba nada. Una madrugada, mientras revisaba un andén vacío, las luces se apagaron de golpe. No fue un corte general, solo ese tramo. En la oscuridad,
Escuché claramente una respiración detrás de mí, lenta, profunda, demasiado cercana. No corrí, no grité. Me quedé inmóvil. La respiración se detuvo. Sentí algo rozarme el hombro, como una corriente de aire frío. Cuando las luces regresaron, no había nadie. Pero en el piso frente a mí, vi marcas recientes, arrastres que se dirigían al pasillo prohibido. Supe entonces que ya no se trataba de curiosidad. Algo había notado que yo podía verlo. Y cuando algo en el metro La Raza se da cuenta de ti, no se conforma con asustarte una vez. Esa noche, al salir del turno, tuve una certeza que no me dejó tranquilo. Los túneles que no aparecen en los planos no están cerrados. Solo están esperando a que alguien los vuelva a recorrer. Y yo ya había dado el primer paso. Después de aquella noche ya no pude caminar por la estación como antes. Cada pasillo me parecía más largo. Cada curva escondía algo que no quería ser visto. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Puertas selladas con soldadura vieja, rejillas que vibraban aunque no pasara ningún tren, corrientes de aire que no correspondían a la ventilación normal. La raza no estaba quieta, solo disimulaba bien. Las madrugadas se volvieron más pesadas. No era cansancio físico, era una presión constante en la cabeza, como si el lugar me empujara a mantenerme alerta. A las 3 en punto siempre pasaba algo. Luces que parpadeaban, radios que perdían señal, sensores que marcaban movimiento donde no había nadie. Siempre en el mismo sector. Volví a ver la puerta 2 noches después. Esta vez no apareció de golpe. Se fue formando poco a poco, como si el muro se estuviera acomodando para dejarla salir. Primero una línea oscura, luego el contorno, después la manija oxidada. Sentí un escalofrío recorrerme entero. No estaba imaginando cosas. El metro estaba cambiando frente a mí. Me acerqué sin tocarla. El aire de ese lado olía distinto. No a humedad ni a óxido, sino a encierro antiguo, a ropa guardada por décadas, a algo que no ha visto luz en mucho tiempo. Escuché el sonido otra vez. Pasos, lentos, arrastrados, pero esta vez venían hacia mí. La puerta se abrió sola, apenas unos centímetros. Lo suficiente para que una sombra se filtrara por la rendija. No tenía forma clara, pero se movía con intención. Sentí un miedo seco, primitivo. Ese que te dice que no estás frente a algo que puedas entender. Retrocedí sin darle la espalda. La sombra no salió. Se quedó ahí, detenida, como si midiera mi reacción. El silencio era total. Ni trenes, ni ventilación, ni zumbido eléctrico. Solo mi respiración y esa presencia esperando. Cuando di un paso más atrás, la puerta se cerró lentamente y el muro volvió a ser muro. Esa noche casi pido el cambio de turno. No lo hice. Algo en mí sabía que ya no importaba. Aunque me fuera, aunque renunciara, ya había visto demasiado. La estación no suelta fácil a quien aprende dónde mirar. Empecé a soñar con los túneles. No sueños normales, sino recorridos. Caminaba por pasillos estrechos, con luces viejas colgando del techo, escuchando respiraciones detrás de mí. Siempre despertaba con la sensación de que no había salido del todo. En una de esas madrugadas, encontré a un hombre sentado en una banca del andén, aunque ya no había servicio. No estaba borracho ni dormido. Estaba quieto, mirando al vacío. Me acerqué para pedirle que se retirara, pero cuando levantó la cabeza, su rostro estaba pálido, hundido, como si no hubiera visto el sol en años. Me preguntó la hora. Su voz sonó hueca, mal acomodada. Le dije que ya no había trenes. Me miró confundido y señaló hacia el pasillo prohibido. Yo venía de ahí, dijo. Sentí un golpe en el estómago. Ese pasillo no estaba abierto al público desde hace décadas. Antes de que pudiera decir algo más, las luces parpadearon. Cuando regresaron, el hombre ya no estaba. En el piso, donde había estado sentado, quedaron marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido jalado hacia la oscuridad. Esa noche revisé los registros de cámaras. El tramo donde vi al hombre no mostraba nada. Para el sistema, el andén había estado vacío todo el tiempo. Solo mi cámara corporal captó algo extraño. Una sombra detrás de mí que no coincidía con ningún cuerpo. Empecé a entender que los túneles no eran solo pasillos físicos, eran rutas.
caminos que conectaban cosas que no deberían mezclarse, lugares donde el metro dejaba de ser infraestructura y se volvía otra cosa. Los sonidos aumentaron. Golpes detrás de los muros, respiraciones colectivas, como si algo grande se moviera despacio debajo de la estación. La raza tiene capas, y yo había empezado a caminar por la equivocada. Una madrugada, mientras hacía ronda, escuché mi nombre. No gritado, susurrado, con una familiaridad que me erizó la piel. Venía del pasillo donde aparece la puerta. No respondí. Apreté el paso, pero sentía que algo me seguía, no por detrás, sino por dentro de los muros. La puerta volvió a aparecer esa misma noche, más grande, más definida. Esta vez estaba completamente abierta. El túnel descendía más de lo que recordaba. Escuché voces ahí dentro, varias, superpuestas, como gente que habla en un vagón lleno pero sin palabras claras. Me quedé al borde. Sabía que cruzar sería un punto sin regreso, pero también sabía que no cruzar no significaba estar a salvo. La estación ya me había marcado. Cuando di media vuelta para irme, escuché algo que me heló la sangre. Pasos sincronizados detrás de mí, como si varias cosas se movieran al mismo tiempo, copiando mi ritmo. No corrí. No podía. Sentía las piernas pesadas, el aire espeso. Las luces comenzaron a apagarse una por una, acercándose a mí desde el fondo del pasillo. Supe entonces que los túneles que no aparecen en los planos no solo se abren de madrugada, se abren cuando detectan a alguien dispuesto a escuchar. Y esa noche, en el metro La Raza, yo ya estaba demasiado cerca. Después de esa noche empecé a sentir que la estación reaccionaba a mi estado de ánimo. Cuando entraba tenso, los sonidos se intensificaban. Cuando intentaba mantener la calma, el silencio se volvía insoportable, como si el metro se contuviera a propósito. La Raza ya no era un lugar pasivo, era un organismo que respondía. Comencé a notar que los túneles aparecían solo cuando estaba solo, nunca frente a cámaras fijas, nunca cuando había más personal cerca. Era como si el sistema supiera exactamente cuándo podía mostrarse sin ser registrado oficialmente. Yo era el punto débil, el testigo no autorizado. Una madrugada decidí marcar con gis el lugar exacto donde aparecía la puerta. Solo una línea pequeña, casi invisible. Cuando regresé una hora después, la marca ya no estaba. No se había borrado. El muro era distinto, más viejo, con grietas que no recordaba haber visto antes. El espacio se estaba reconfigurando. Esa misma noche escuché algo nuevo. Metal golpeando metal, muy abajo, en un ritmo constante. No era un tren. Era demasiado lento. Parecía una herramienta antigua, como si alguien estuviera trabajando bajo tierra, ampliando algo. Sentí una presión fuerte en la cabeza, como si ese sonido no debiera oírse. Empecé a perder la noción del tiempo dentro de la estación. Miraba el reloj y juraría que habían pasado horas, pero solo habían sido minutos. Otras veces sentía que el turno había terminado y aún faltaban varias horas. El metro estaba manipulando la percepción, estirando la noche. Una madrugada encontré a una mujer de pie frente al muro donde aparece la puerta. No vestía como usuaria actual. Su ropa era vieja, fuera de época, y estaba sucia, como si hubiera caminado mucho. No se movía. Solo observaba el muro con una expresión vacía. Le hablé. No respondió. Cuando me acerqué sentí un frío brutal. La mujer levantó la mano y la apoyó contra el muro. Donde tocó, el contorno de la puerta comenzó a dibujarse lentamente, como si su contacto fuera la llave. Retrocedí con el corazón acelerado. La puerta se abrió y el túnel quedó a la vista. La mujer dio un paso al frente sin mirarme. Antes de cruzar, giró la cabeza apenas y me dijo algo en voz baja. Aquí nos bajamos muchos. Luego desapareció en la oscuridad. Las luces parpadearon y la puerta se cerró de golpe. El muro volvió a ser muro. Me quedé solo, temblando, con la certeza de que había presenciado algo que llevaba décadas ocurriendo sin que nadie lo documentara. A partir de entonces, las voces comenzaron a ser más claras. No palabras completas, sino fragmentos, estaciones, horarios, números de líneas que ya no existen. Escuché nombres de estaciones clausuradas, accidentes que nunca se hicieron públicos. El metro estaba recordando en voz alta. Soñaba despierto,
Caminaba por los andenes y, por segundos, veía trenes antiguos cruzar a toda velocidad, llenos de gente inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al frente. Parpadeaba y todo volvía a la normalidad, pero la sensación se quedaba. Una noche encontré una bitácora vieja escondida en un cuarto de servicio. Era de un trabajador que había desaparecido años atrás. Las últimas páginas hablaban de rutas internas y de trenes que no transportan pasajeros, sino rezagos. Esa palabra se repetía mucho. Rezagos. Entendí que los túneles no solo conectaban espacios físicos, conectaban tiempos. La raza era un punto de cruce donde lo que no terminó su recorrido seguía circulando, atrapado en bucles nocturnos. Empecé a sentir que algo me seguía incluso fuera del trabajo. En los pasillos de mi edificio, en el transporte, en el silencio de mi casa. Cerraba los ojos y escuchaba el eco del túnel, la respiración colectiva, el arrastre constante. Una madrugada, la puerta apareció en 2 lugares distintos al mismo tiempo. Lo vi con mis propios ojos. 2 pasillos, 2 entradas, el mismo túnel descendiendo. El sistema ya no estaba siendo cuidadoso. Algo se estaba desbordando. Escuché pasos detrás de mí, muchos, sincronizados. No corrí. Sabía que no servía. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Sentí manos invisibles rozando mi espalda, no para empujarme, sino para guiarme. La voz volvió a decir mi nombre, esta vez clara, cercana, como si alguien me hablara al oído. «Ya sabes por dónde», dijo. Sentí un terror profundo, pero también una comprensión horrible. El metro no quería perderme, porque ahora yo también era un rezago, alguien que había visto rutas que no debía, y el metro La Raza no permite que eso se quede suelto. Esa noche supe que pronto tendría que tomar una decisión, cruzar el túnel, o convertirme en parte del muro que lo oculta. Después de aceptar que ya era un rezago más del sistema, el metro dejó de ocultarse conmigo. Las puertas aparecían con mayor frecuencia. Los sonidos ya no se detenían cuando me acercaba, y las sombras no se molestaban en disimular su recorrido. Era como si, al reconocerme, la estación hubiera decidido ahorrar energía y mostrarse tal cual era durante la madrugada. Empecé a notar cambios físicos en mi cuerpo, dolores de cabeza constantes, zumbidos en los oídos, una sensación de presión en el pecho cada vez que bajaba a los andenes. No era ansiedad, era sincronía. Mi ritmo cardíaco comenzaba a adaptarse al pulso subterráneo del metro, a ese temblor leve y permanente que nunca aparece en los reportes. Una noche encontré a otro trabajador parado frente a una de las puertas. No era de mi turno. No figuraba en la lista. Estaba inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad del túnel. Cuando le pregunté si estaba bien, giró lentamente y me dijo que llevaba horas tratando de salir, pero que los pasillos ya no lo llevaban a ninguna parte conocida. Lo acompañé unos metros. Cada vuelta nos regresaba al mismo punto. El metro había cerrado sus rutas normales para él. Cuando se dio cuenta, empezó a llorar en silencio, como si entendiera demasiado tarde la regla principal. Quien entra en los túneles que no existen deja de tener salida garantizada. Las luces se apagaron de golpe. Escuchamos el sonido metálico otra vez, más cerca que nunca. Algo grande se movía bajo el suelo, desplazándose con lentitud, como si arrastrara peso. El trabajador apretó mi brazo con fuerza y me pidió que no lo dejara solo. No supe qué responderle. La puerta se abrió frente a nosotros. No hubo viento, no hubo resistencia. El túnel estaba iluminado con una luz vieja, amarillenta, que no provenía de ningún foco moderno. Las paredes estaban cubiertas de marcas, números, nombres rayados con desesperación. Algunos estaban tachados, otros repetidos muchas veces. El trabajador dio un paso al frente. Le grité que no lo hiciera. Se detuvo un segundo, dudando. Entonces escuchamos voces desde dentro, muchas, diciendo su nombre con una familiaridad aterradora. Ya no era una invitación, era una reclamación. Cuando volvió a mirarme, su rostro había cambiado. No físicamente, sino en expresión. Ya no había miedo, solo resignación. Me dijo que llevaba semanas escuchándolas en su casa, en el camión, incluso durmiendo. Que el metro no lo dejaba en paz. Dio otro paso y cruzó el umbral.
La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. No hubo gritos. No hubo lucha. Solo silencio. Sentí un vacío horrible en el estómago. Sabía que no lo volvería a ver. Para el sistema, ya había sido reabsorbido. Esa noche entendí que el metro no castiga, recicla. Todo lo que queda fuera de lugar, todo lo que no encaja, todo lo que sabe demasiado, termina reinsertado en esas rutas internas que no llevan a ninguna estación visible. Los trenes comenzaron a comportarse extraño. Algunos llegaban vacíos, completamente vacíos, pero marcados como en servicio. Otros pasaban sin detenerse, aunque el semáforo indicara alto. En sus ventanas veía siluetas inmóviles pegadas al vidrio, mirando hacia afuera sin parpadear. Una madrugada, el sistema de altavoces se activó solo. No fue un anuncio normal. Era una voz antigua, distorsionada, que mencionaba estaciones que ya no existen, horarios imposibles, combinaciones que nunca se construyeron. Era como escuchar un mapa del metro que solo funciona en la oscuridad. Intenté pedir ayuda. Reporté fallas, sonidos, puertas inexistentes. Nadie me creyó. Para todos, la raza seguía operando con normalidad. Empecé a entender que el sistema se protegía a sí mismo, borrando cualquier evidencia antes de que pudiera escalar. Las noches se volvieron más largas. A veces juraría que amanecía y seguía ahí abajo. Perdí la noción de cuántos turnos llevaba sin descansar bien. El metro ya no me soltaba del todo, ni siquiera cuando salía. Una madrugada, mientras caminaba cerca de los andenes cerrados, escuché un tren detenerse detrás de mí. No debía haber servicio. Giré lentamente y vi un convoy antiguo, oxidado, con puertas abiertas. Dentro había personas de pie, apretadas, todas mirándome. Ninguna se movía, ninguna parpadeaba. Todas parecían esperar algo. Sentí un tirón interno, como si una parte de mí quisiera subir, ocupar un lugar entre ellos. Di un paso atrás con esfuerzo. Las puertas comenzaron a cerrarse. Justo antes de hacerlo por completo, una de las figuras levantó la mano y señaló hacia el túnel. Comprendí el mensaje. Tarde o temprano, todos los rezagos toman ese tren. El convoy desapareció sin ruido. Me quedé solo, temblando, con la certeza de que mi tiempo se estaba agotando. El metro ya había decidido qué hacer conmigo. Esa noche supe que la siguiente etapa no sería observar ni escuchar. Sería elegir. Y el metro La Raza nunca ofrece opciones que no cobren algo a cambio. Después de ver ese convoy antiguo desaparecer frente a mí, supe que el metro había pasado de la advertencia a la preparación. Ya no intentaba asustarme. Estaba acomodando el escenario. Las luces dejaron de fallar al azar y empezaron a apagarse por zonas, como si alguien estuviera cerrando cortinas para dirigir la mirada a donde quería. Las puertas aparecían con mayor claridad y durante más tiempo. Ya no se formaban de golpe. Se quedaban ahí, abiertas, respirando ese aire viejo que no pertenece a ninguna línea activa. Los túneles parecían más largos cada noche, como si se estiraran cuando nadie los medía. Empecé a reconocer marcas en las paredes, números de trenes que no figuran en los registros, fechas tachadas, flechas que apuntaban hacia abajo. Mi cuerpo ya no reaccionaba como antes. El miedo seguía ahí, pero más hondo, más controlado. Lo que sentía ahora era una familiaridad incómoda, como cuando regresas a un lugar que te dañó y, aún así, sabes moverte en él. La raza me había enseñado sus ritmos. Yo había aprendido a no respirar hondo en ciertos pasillos, a no mirar directamente a ciertas sombras. Una madrugada encontré un grupo de personas detenidas frente a una puerta abierta. No hablaban entre ellas, no parecían perdidas. Estaban alineadas, esperando. Cuando me acerqué, noté que no proyectaban sombra. El túnel frente a ellas estaba iluminado con esa luz amarilla vieja, y desde dentro se escuchaba un murmullo constante, como un tren a punto de llegar. Intenté advertirles. Les dije que no entraran, que ese túnel no figuraba en ningún plano, que no llevaba a ninguna estación. Nadie respondió. Una mujer giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió sin alegría. «Aquí es donde nos bajamos», dijo, usando las mismas palabras que había escuchado antes.
Sentí que el piso se inclinaba apenas, como si la estación misma empujara. Las personas comenzaron a avanzar, no rápido, con pasos cortos, sincronizados. Al cruzar el umbral, sus cuerpos parecían desdibujarse, como si la luz los absorbiera. No hubo gritos, no hubo resistencia, solo la certeza de que el metro acababa de recuperar algo que llevaba tiempo esperando. Cuando la puerta se cerró, el pasillo volvió a la normalidad. No quedaron rastros. Ninguna cámara registró nada. Yo era el único que había visto todo. Sentí una rabia impotente mezclada con un cansancio brutal. El sistema no necesitaba ocultarse más conmigo. Sabía que no podía probar nada. Empecé a escuchar anuncios falsos por los altavoces. No eran mensajes claros, sino fragmentos. Próxima correspondencia, favor de descender, fin de línea. Las frases se repetían en horarios imposibles, en andenes vacíos. El metro estaba ensayando su cierre. Una noche, mientras revisaba un cuarto técnico, encontré un panel que no recordaba haber visto. Estaba cubierto de polvo, con interruptores antiguos, sin etiquetas. Uno de ellos estaba en posición intermedia, como si alguien lo hubiera movido y luego se hubiera detenido. Sentí un impulso fuerte de tocarlo, pero me contuve. Al fondo del cuarto, una puerta pequeña se abrió sola. El túnel que se mostraba no descendía, se curvaba. Sentí el mismo tirón interno de antes, más intenso. Las voces se hicieron claras pronunciando mi nombre con una paciencia inquietante. No era una orden, era una invitación definitiva. Di un paso atrás. El sistema reaccionó. Las luces del cuarto parpadearon y el panel vibró, como si algo grande se hubiera acomodado al otro lado. Entendí que el metro ya no quería solo rezagos ajenos. Me quería a mí, porque yo sabía cómo mirar. Esa madrugada, al salir del turno, noté algo extraño en la superficie. Los sonidos de la ciudad parecían lejanos, amortiguados. Caminé varias cuadras sin sentir el suelo. La respiración colectiva del metro seguía conmigo, como si no hubiera salido del todo. Intenté dormir y no pude. Cerraba los ojos y veía rutas, túneles, puertas formándose en muros de mi casa. Escuchaba el anuncio de fin de línea susurrado desde el baño, desde la cocina, desde el pasillo. El metro me había seguido. Volví a la raza antes de mi siguiente turno, no por trabajo, por necesidad. Sabía que el cierre se acercaba y que, si no entendía qué iba a pasar, no tendría oportunidad de resistir. La estación me recibió con un silencio absoluto, antinatural. El convoy antiguo volvió a aparecer, esta vez detenido en un andén cerrado. Las puertas estaban abiertas. Dentro, las siluetas esperaban, más numerosas que antes. Sentí el tirón con una fuerza que casi me vence. El metro estaba listo para completar el ciclo. Di un paso al frente y me detuve, no por valentía, sino por claridad. Comprendí algo esencial. El sistema no puede llevarse a todos al mismo tiempo. Necesita testigos. Necesita a alguien que se quede afuera para que las rutas sigan funcionando sin levantar sospechas. El convoy comenzó a cerrarse. Las figuras me miraban con una mezcla de reproche y alivio. El tren avanzó y desapareció en el túnel curvo, llevándose consigo el murmullo y la presión. Quedé solo en el andén, temblando, con la certeza de que había rechazado algo que no volvería a ofrecerse igual, pero también con la seguridad de que el metro no había terminado conmigo, porque ahora sabía la verdad más peligrosa de la raza. No todos los túneles buscan llevarte lejos. Algunos solo buscan dejarte marcado. Y yo ya lo estaba. Después de esa última noche, dejé de contar los días. El metro ya no se medía en turnos ni horarios, sino en pulsos. Cada vez que bajaba las escaleras de la raza sentía ese latido subterráneo, constante, profundo, como si la estación respirara conmigo. No había vuelto a ver el convoy antiguo, pero su ausencia era peor que su presencia. Las puertas dejaron de aparecer con tanta frecuencia, como si el sistema estuviera satisfecho por el momento. Sin embargo, los sonidos continuaban. Golpes suaves detrás de los muros, anuncios incompletos por los altavoces, pasos que no correspondían a nadie registrado. Era la calma posterior al ajuste, ese periodo en que todo parece estable, pero sabes que algo fue reacomodado. Empecé a notar que otros trabajadores actuaban extraño. No todos, solo algunos. Personas que se quedaban mirando pasillos vacíos más tiempo del necesario,
que evitaban ciertas zonas sin saber explicar por qué. En sus ojos veía el mismo cansancio que yo sentía, la misma sensación de haber visto algo que no se puede comentar en voz alta. Una madrugada, mientras hacía ronda, encontré una puerta sellada con pintura fresca. No era una reparación normal. El color no coincidía con el resto del muro. Toqué la superficie y sentí vibración, como si detrás hubiera movimiento constante. El metro no había cerrado ese túnel, solo lo había cubierto. Escuché una respiración del otro lado, no fuerte, no desesperada. Era una respiración tranquila, acostumbrada. Me di cuenta de que no era alguien atrapado. Era alguien que ya pertenecía ahí. El sistema había integrado nuevos rezagos y ahora los mantenía en circulación. Esa noche entendí algo que me quitó el sueño. El metro no se alimenta del miedo, se alimenta del tránsito, de lo que se mueve, de lo que no termina su recorrido, de lo que queda suspendido entre un punto y otro. Los túneles que no aparecen en los planos son rutas de almacenamiento. Comencé a fijarme en los usuarios nocturnos, personas que bajan a última hora, que no parecen tener prisa, que miran los mapas como si buscaran algo que no está marcado. Algunos desaparecen del andén sin que nadie note en qué momento se fueron. Nadie los busca, nadie pregunta. Una madrugada vi a un joven quedarse parado frente al muro donde aparecía la primera puerta que yo vi. Dudó, miró a su alrededor. Sentí el impulso de advertirle, de decirle que se alejara. No lo hice. Entendí que intervenir rompe el equilibrio. El metro no tolera interferencias directas. La puerta comenzó a formarse frente a él, no de golpe, despacio, casi con cuidado. El joven dio un paso atrás, luego otro. Escuché su respiración agitada. Antes de que pudiera reaccionar, una voz desde el túnel dijo algo que no pude oír del todo. El joven se calmó y cruzó. La puerta se cerró. El muro volvió a ser muro. El sistema había completado otro ajuste. Yo me quedé ahí, temblando, sabiendo que había permitido que ocurriera. No por cobardía, sino porque ya entendía la regla final. El metro no se enfrenta, se sobrevive. Poco después pedí mi cambio de área. No renuncié de inmediato. Sabía que hacerlo sería inútil. El sistema no suelta tan fácil a quien ya conoce sus rutas internas. Me movieron a otra estación, pero la sensación no desapareció. A veces, en estaciones que no tienen nada que ver con la raza, escucho el mismo murmullo. Veo puertas que no deberían estar ahí. El metro me sigue mostrando fragmentos, como recordándome que sigo dentro, aunque cambie de lugar. He aprendido a ignorar ciertas cosas, a no mirar directamente, a no seguir sonidos, a no leer anuncios que no terminan. Es una disciplina diaria, un desgaste silencioso, pero funciona. Lo que no puedo ignorar es la certeza que me acompaña desde entonces. El metro La Raza no es una estación, es un nodo. Un punto donde se redistribuye lo que no encaja en el flujo normal de la ciudad. Los túneles que no aparecen en los planos siguen ahí. No se abren para todos, solo para quienes, por cansancio, curiosidad o error, bajan la guardia. Para quienes se detienen cuando deberían seguir caminando. Si alguna vez viajas de madrugada y sientes que el pasillo se alarga más de lo normal, no te detengas. Si ves una puerta donde antes no había nada, no la toques. Y si escuchas que alguien pronuncia tu nombre desde el muro, sigue caminando. Porque el metro no necesita llevarte a ningún lugar para quedarse contigo. Solo necesita que sepas que existe. Si esta historia te dejó inquieto, suscríbete. Aquí contamos los relatos que no aparecen en los mapas ni en los avisos oficiales. Déjanos en los comentarios si alguna vez sentiste algo extraño en el metro, porque hay recorridos que no terminan cuando sales a la superficie. Algunos solo cambian de túnel,